Sábado de paz, hermanos y hermanas queridos miembros de la iglesia y todos los que son invitados donde se encuentren y donde nos escuchen en estos momentos en el mundo. Quiero empezar con oración. Oh Padre en los cielos, ¿cuánto te agradecemos, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que tú eres el Señor Dios de los ejércitos y que tú gobiernas este mundo. Gracias porque tú eres fiel para cumplir tus promesas al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Gracias porque tú fundaste Israel a pesar de su diáspora de muchos años. Gracias porque tú fundaste este país y porque tú nos diste la gracia, la sabiduría para saber cómo edificar este país. Y gracias porque nos has ayudado a vencer en todas las guerras. Esta mañana te damos las gracias y la gloria, Dios de Israel, y oramos esta mañana para que seas tú abriendo nuestro corazón para oír tu palabra y seas tú, Señor, glorificando tu nombre en estos momentos. En el nombre del Señor Jesús, Hijo de David. Amén. De nuevo quiero decirles a todos Shabbat Shalom. Esta guerra, la guerra tal como sabemos, empezó anoche entre el jueves y el viernes de esta semana. Y quiero otra vez repetir esto a favor de nuestros invitados donde se encuentran en el mundo. Esta noche 3 veces tuvimos que bajar a los refugios, nosotros como familia y yo, por supuesto, los demás, por causa de bombardeos de cohetes de iraníes, misiles que lanzaron los iraníes. Algunos de ellos lograron perforar los sistemas de protección, de defensa, y hay muchos heridos, entre ellos, muchos de ellos de manera ligera, pero hay algunos que murieron, 3 murieron. A pesar de los 200 misiles grandes y balísticos que los iraníes nos lanzaron, estos son resultados increíbles que hablan de la protección y la misericordia de Dios sobre nosotros. Son menores los daños y estamos muy agradecidos por el ejército y a todos las autoridades. Nosotros los bendecimos y oramos por ellos, pero la gloria nosotros se la damos hoy a nuestro Padre de los cielos. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. En los Salmos 2, Salmo 2, voy a leer los versículos del 1 al 4, porque son salmos que hablan a nuestras vidas hoy en día. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Muchos pueblos se levantan contra nosotros hoy. Canadá, Inglaterra, Francia quieren proclamar un estado palestino. Quieren tomar este pequeño país, esta pequeña tierra que se llama Israel, y quieren fundar otro país terrorista, un país que es terrorista, que ha jurado exterminar a Israel. Así son Hamas en Gaza y también la autoridad palestina. Todas estas organizaciones que de alguna manera, ya sea de una u otra manera, quieren
exterminar a Israel. Ellos no quieren fundar un país para ellos, sino que quieren exterminarnos y tomarse toda la tierra. Eso es lo que proclaman ellos, desde el río hasta el mar. Toda Palestina será libre. Esto es lo que ellos proclaman. From the river to the sea, Palestine will be free. Pero Dios dice, from the river to the sea, Israel is all what you're going to see. Porque, o sea, porque Dios esta tierra se lo dio a Israel, Dios. Oigan, los salmos, lean después de la prueba sobre el sacrificio a Isaac, que Dios le juró a Abraham y a su descendencia que iba a ser de bendición para todas las naciones. Le dará esta tierra y será de bendición para todas las naciones. Y aquí nosotros leemos por qué se amotinan las gentes. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué los pueblos se levantan contra Israel? ¿Por qué hay cosas en contra de Israel en la ONU? ¿Por quién está detrás de esto? ¿Por qué asesinos de israelíes en Washington y en todos los lugares del mundo? ¿Por qué hay ataques antisemitas en las sinagogas? ¿Por qué? La democracia única acá en el Medio Oriente, en la cual viven un montón de religiones. Aquí en Israel viven todos con derechos plenos, tanto hombres y mujeres pueden trabajar en cualquier sitio de trabajo que quieran, y aún así nos culpan a nosotros como de una nación apartheid y de genocidio. ¿Qué genocidio? ¿Pero qué genocidio? Si hubiese ya querido hacer genocidio, Israel, ya Gaza no existiría más desde hace mucho tiempo. Estamos luchando allí ya más de mucho tiempo y nos hablan a nosotros de querer hacer un genocidio. Esto es un engaño y mentiras. Sabemos quién es el mentiroso, sabemos cuál es el espíritu que está detrás de esto. Es el espíritu de Satanás que levanta a los pueblos, así dice la palabra de Dios, que los engaña contra Dios y contra Jesús, su Mesías. Oigan, pueblos, no contra Israel ustedes están luchando. No levantaron su dedo contra Israel. Ustedes se están levantando. Ustedes son un utensilio de Satanás contra el plan de salvación de Dios para el ser humano. Y este plan de salvación está allí Jesús el Mesías, que Dios mandó al mundo para expiar los pecados, para quitar de las manos de Satanás el arma más grande que tiene, que es el arma de la culpabilidad. Cuando las personas pecan y él se para y los culpa ante Dios, Satanás, así como los hizo con Job en el capítulo 1 de Job. Entonces él es el que acusa Satanás. Así que Jesús quitó la culpabilidad, porque él pagó el precio por nosotros para que nosotros tengamos su justificación. Y él volverá en el futuro. Jesús regresará a edificar su reino acá en la tierra. El tiempo está corto y Satanás lo sabe, y Satanás quiere impedirlo de cualquier manera. Y así como veremos cómo el plan de salvación tiene que ver con el pueblo de Israel, y también a salvar al pueblo de Israel de manera espiritual, para que nosotros como pueblo de Israel reconozcamos no solamente a Dios de Isaac, Jacob y Abraham, sino también reconozcamos a nuestro Mesías Jesús y le clamemos a Él después de que lo reconozcamos. Así como José, que pensaron que era, así como José, que pensaron de que era egipcio, y que ahora piensan que Jesús no es católico. Así como los hermanos de José quisieron vender a José a los ismaelitas, así como Judas Iscariote, que quiso dar a vender a Jesús por dinero.
Entonces, porque en ese tiempo ese era el precio que se daba por los esclavos, así vendieron a Jesús. Judas Iscariote traicionó a Jesús. De igual manera, José fue vendido como esclavo a los egipcios. Así como José se engrandeció, asimismo Jesús está ahora en los cielos a la diestra del Padre. Así como llegó el momento en que los hermanos de José reconocieron a José, llegará el tiempo en que nosotros como pueblo reconozcamos de que Jesús es nuestro Mesías. Y entonces le clamaremos, le llamaremos y vendrá por nosotros. Y Él será quien vencerá a nuestros enemigos que se levantarán contra nosotros, no los que se levantan solo contra Israel, sino contra nuestro Dios, nuestro Padre, que está detrás de nosotros. Entonces así dice el Salmo, como acabamos de leer. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué ustedes, pueblos, quieren edificar acá en Israel un pueblo terrorista? ¿Por qué no le dicen a Hamás que libere a los secuestrados y a los cautivos? Más bien nos acusan a nosotros de lo que hacemos. Avergüéncense de lo que ustedes dicen. Díganle a Hamás que liberen a los cautivos. Díganle a los de Hamás que terminen la guerra inmediatamente. Nosotros no queremos que nuestros hijos sean muertos en Gaza. Nosotros no queremos esa destrucción. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, contra Jehová, el nombre explícito de Dios, y contra Jesús el Mesías. Sigue en el versículo 7 diciendo, Jesús dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Sí, Dios tiene un hijo, así Él lo llama. ¿Y qué es lo que dicen las naciones, los pueblos? Ellos quieren que rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Rebeldía, no hay Dios, el mundo se hizo de la nada, ocurrió de la evolución. Hay muchos profesores que dicen eso, y eso es mentira, ciencia mentirosa, porque Dios creó el mundo. Ningún recién nacido se hizo a sí mismo de la nada. Ningún cerebro se hizo de la nada. Ningún ADN, ninguna célula del cuerpo humano se hizo de la nada. Y ustedes dicen que de la nada se hizo. ¡Qué tontería! ¡Qué mentira tan tonta! Dios creó tanto la tierra como los cielos. Dios creó todo lo que vemos y es por el poder de su palabra que siguen naciendo niños. Es por el poder de su palabra que de la semilla de la manzana siguen creciendo manzanas y siguen habiendo árboles y cualquier tipo de ser. Ustedes no pueden ver esta maravilla con sus ojos. Es el poder de Dios que hace todas estas maravillas. La palabra que Él dio desde ese entonces en Génesis sigue obrando hasta el día de hoy. A ti, Padre de los cielos, sea la gloria y la honra y todo el agradecimiento solamente a ti. Así de que ellos vienen en rebeldía. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Versículo 4. ¿Ustedes verdaderamente quieren luchar contra Dios? Quien se levanta contra Dios y quien se levanta contra el pueblo de Dios se han sido destruidos. ¿Dónde están los asirios ahora o todos los babilonios que vinieron contra Israel? ¿Dónde están los nazis y dónde están los comunistas que querían destruirnos? ¿Dónde están las otras naciones? Israel vive y existe porque Dios vive y existe. ¿Quién es el que hizo resucitar al hebreo?
como si antes que ya estaba reconocido como muerto. ¿Quién resucitó este idioma? ¿Quién nos hizo regresar acá a nuestro país contra todo pronóstico después del Holocausto? Que muchos de mi familia, por ejemplo, murieron en Auschwitz, en el Ghetto Lodz, en Polonia. Él es quien dijo, incluso antes de Moisés, profetizó que no solamente que íbamos a entrar y conquistar la tierra de Canaán, sino que después íbamos a pecar y que después de un tiempo nos iba a regresar de la diáspora. Él es fiel y Él es el que hace. Él es nuestro Dios y contra Él ustedes quieren venir. Dios se burla de ustedes. Yo quiero decirles a nuestros hermanos en la fe en Canadá, en Inglaterra, Francia, en cualquier lugar del mundo, tenemos hermanos en la fe, somos un solo corazón. Aquellos que oran por Israel, aquellos que creen en Jesús el Mesías, allí les animo para que oren por sus gobiernos. Estamos mandados a orar por nuestros gobiernos. Oren por ellos, porque lo que las personas siembran, ellos esto van a cosechar. Y quien siembra odio contra Israel va a cosechar muerte, va a cosechar odio. Estas mismas fuerzas de maldad que obran por medio de Hamas y por medio de Jihad y por medio de la autoridad palestina, y estas fuerzas del mal que obran mediante Khomeini, estas fuerzas del mal ya están en Europa, América, en todos los sitios. Oren por sus gobiernos antes de que sea demasiado tarde, porque esta maldad también está en sus países, y quien juzga lo que Dios hace, pues está juzgando al quien nos trajo aquí. Quien se levanta contra Dios tendrá que cosechar ese fruto malo que vendrá, que será engendrado por esto, como violencia. No quiero ampliarme mucho con esto. Miren lo que ha pasado con nosotros. Esto es lo que va a ocurrir en ustedes, en aquellos que no creen. Ustedes, los que creen en Jesús, sus nombres están inscritos en el libro de la vida, y la maldad sobre ustedes no puede caer a no ser que Dios permita. Nosotros los bendecimos desde acá. ¿Por qué se amotinan las gentes y piensan con esas cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. Dios está enojado, está enojado. La generación de Noé no entendió el enojo que se había acumulado en los cielos. Esta generación tampoco entiende el enojo que se está acumulando en los cielos. Toda esta mentira y todo este pecado que hay en el mundo, asesinatos, pornografía, fornicación, y que no hay en este mundo, hechicería y también doctrinas falsas. Todo esto está muy difundido en el mundo, y la humanidad ha tirado a Dios ha tirado a Dios, y Dios está enojado y vendrá el juicio de Dios. Yo no soy profeta, pero Dios es Dios de justicia. Y solamente por su paciencia, Él sigue dando más oportunidad y más oportunidad de arrepentimiento. Y desde este púlpito yo digo: arrepiéntense mientras ustedes puedan. Versículo 6 de Salmos 2. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es el Mesías, el rey. Él se encuentra en el monte de Sión, que está en los cielos. Eso está escrito en Hebreos 12, que hay un monte de Sión en los cielos. También hay una Jerusalén
en los cielos. Llegará el día en que ese monte Sión estará acá en la tierra y Dios dará de que todo el mundo, Jesús gobernará sobre las naciones. Y acá hay un llamado a los reyes en el versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo. O sea, en hebreo dice que hay que besar, no solo honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Quien se refugia en Jesús, todos ustedes creyentes, bienaventurados, porque a ustedes les irá bien. Ustedes han elegido el lado bueno, el lado de Dios. Y aquí está el llamado a los reyes. ¿Por qué? Pero no escuchan, porque ninguno en la ONU está leyendo estos escritos. Solamente muy pocos. ¿Cuántos verdaderamente ponen atención a esto? Ellos están muy interesados de que los palestinos estén bien y los musulmanes también. A mí me importa más lo que Dios piensa sobre ustedes y no lo que los hombres de Satanás piensan de ustedes. Elijan más bien el temor a Dios que el temor al hombre. Mire el presidente argentino Javier y cómo este país, Argentina, está siendo bendecida económicamente en poco tiempo. Javier, usted verdaderamente es un amigo. Javier Milei ha elegido el lugar correcto. Ninguno de nosotros es perfecto. Aquí también en nuestro país hay mucho pecado, como por ejemplo abortos de niños, violencia y mucho más. Hay una lista de pecados como el mundo occidental y Dios juzgará esto porque Dios quiere purificarnos como pueblo. Y por esto también Él permite las guerras. Quiero ahora dirigirme a Ezequiel 36. Allí Dios nos habla como pueblo y ilumina y nos hace ver por qué Dios permite estas guerras. Y ahora me dirijo a mi pueblo especialmente porque estos son capítulos que se dirigen a nosotros. Desde el versículo 16. Ezequiel 36, versículo 16. Aquí Dios nos habla a nosotros. Dice, versículo 18 dice, y derramé mi ira sobre ellos por la gente, o sea, sobre nosotros por los pecados. Versículo 19, los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones, a donde fueron profanaron mi nombre santo, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. ¿Será que el Dios que los sacó de Egipto perdió su poder? ¿Será que los dioses de Roma, los ídolos, eran más poderosos que él? No. En Isaías 51, versículos 1 y 2, dice de que son nuestros pecados que alejaron. Dice Dios, han impedido que yo obre en ustedes, pero mi mano no fue corta para salvarlos. No, yo podía salvarlos, pero porque mi mano no se había cortado para salvarlos, pero sus pecados me impidieron hacer algo por ustedes, dijo Dios. Así que por esta razón salimos a la diáspora, pero las naciones nos atacaron más de lo que Dios había permitido que hicieran con nosotros. En el capítulo 1 de Zacarías dice Dios
Dios está enojado contra las naciones por lo que ellos hicieron a mi pueblo, a mi heredad, a Jerusalén. En el capítulo 2 está escrito de que quien toca a ustedes, Israel, es como si haya tocado la niña de mis ojos. Sí, Dios nos ha castigado, pero las naciones añadieron más a el castigo de Dios, por ejemplo, con inquisiciones, con cruzadas o con cualquier tipo de evento histórico que vino contra los judíos. Así que todavía van a haber cosas que se van a juzgar en la eternidad sobre estos asuntos, pero muchas naciones añadieron pecado. Y Dios sigue diciendo en Ezequiel capítulo 6, 36, que está muy, muy afligido por lo que está ocurriendo desde el versículo 22 de Ezequiel 36. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. En pocas palabras, dice Dios de que Él tiene un plan internacional. Lo que yo voy a hacer con el pueblo de Israel ante los ojos del mundo, y al final de este proceso los gentiles entenderán de que yo soy un Dios santo, el creador de los cielos y la tierra, y darán honra a mi nombre. Dios dice, voy a hacer algo con ustedes, pueblo de Israel. Miren lo que ha ocurrido después de la fundación de Israel. Por ejemplo, hubo un milagro en el ejército. ¿Cómo es posible que en el año 1948 nuestro ejército haya podido vencer desde todas las direcciones, todos los pueblos e ejércitos que vinieron contra nosotros, ya sean los jordanos, egipcios, con ayuda de los de Sudán y más, y nosotros los vencimos? Y los vencimos a pesar de haber 600,000 habitantes en ese entonces acá en Israel. Y cómo cómo vencer con algunos fusiles todos estos ejércitos. Apenas teníamos armamento, pero vencimos. Esto es un milagro militar. Y entonces también aquí tuvimos un milagro económico. A pesar de empezar con 600,000 habitantes, desde muchas partes del mundo vinieron acá a Israel refugiados como sobrevivientes del holocausto, como mi papá, que habían perdido nada, personas que les habían quitado todos porque asaltaron a los judíos en todas partes. Y ellos llegaron acá al país desde el norte de África, vinieron Marruecos y todos estos lugares, desde Irak. Le quitaron a los judíos de Irak ricos todo lo que tenían, y la población de Israel se creció desde 600,000 habitantes a 2 millones y algo de habitantes, más o menos como 35% de crecimiento de población en 13 años más o menos. Un país pequeño, 17,000 kilómetros cuadrados teníamos en ese entonces. La mayoría era desierto. En el norte del país había malaria y pantanos. No había en ese entonces gas ni tampoco diamantes. Era un país pequeño, rodeado de enemigos. Teníamos constantemente que pelear guerras y constantemente protegernos del terrorismo.
en el 67, por ejemplo, la guerra de los 6 días, la guerra en el Canal del Suez y muchas guerras que ha pasado de Israel, la guerra de Yom Kippur en el año 73. También en ese entonces fuimos atacados por Siria y Egipto durante el ayuno. La guerra primera con el Líbano en el 82. En el 2006 tuvimos otra guerra contra el Líbano, la segunda guerra, y ahora una guerra última contra Gaza últimamente. Mucha economía también ha gastado Israel en estas guerras, y este pequeño país tiene que obtener y recibir refugiados, y aún así se convierte en una potencia en el mundo. Es una de las monedas más fuertes que hay en el mundo. Tenemos conferencias y tecnología. Hubo milagro acerca del agua después de la Primera Guerra Mundial, después de que fue conquistada esta tierra por los turcos. Ellos valoraron de que aquí había agua nomás para hasta 2 millones de personas. ¿Y cuántos vivimos acá? ¿Y cuántos vivimos acá en esta tierra junto con los palestinos? Alrededor de 14 millones de personas, y aún seguimos tomando agua. O sea, en pocas palabras, este país es un milagro. Este estado es un milagro. Y todo el mundo ve esto y está viendo esto. Y Dios dice, voy a hacer algo con ustedes ante los ojos de las naciones. Y vemos lo que ya Dios hizo con nosotros frente a los ojos de todo el mundo. Ustedes ven esta guerra, 7 frentes tenemos que luchar con. 7 frentes son contra los que tenemos que luchar: contra el Líbano, contra Siria, contra Irán, contra Yemen, contra Gaza, contra Samaria. 7 frentes. Añadan el octavo frente, que es los medios de comunicación que nos odian. Estamos luchando nosotros, un país pequeño, un pueblo pequeño, contra todos ellos, y es Dios que ha hecho con nosotros milagros hasta ahora con nosotros, y seguiremos con la protección de Dios, que a pesar de que no lo merecemos porque no reconocemos a nuestro Señor, nuestro Dios, nosotros aún vivimos en pecado, pueblo de Israel. Verdaderamente, ¿quién verdaderamente está aprendiendo la Biblia que se nos ha dado por Dios? No las cosas que enseñan los rabinos, que ellos han añadido más cargas. Entonces, ellos han hecho leyes propias, y ellos han creído que no pueden reclutarse al ejército. Josué, hijo de Nun, en la palabra de Dios, no se reclutó también y luchó en la guerra. Ellos odian a Israel, los religiosos. Ellos son líderes de ciegos que no entienden. No han leído en Ezequiel. Entiendo, ustedes menosprecian a los profetas como Ezequiel, y no le ponen atención a ellos. Ustedes, está escrito en Ezequiel capítulo 36. Lean el versículo 24 de Ezequiel 36. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Dios, primero que todo, nos reúne. También en la visión de los huesos secos, primero que todo, todos los huesos se reúnen y se acumulan, y después viene el Espíritu a revivirlos, a darles espíritu. El Espíritu es nuestro Dios.
No es que es la parte física. La reunión de los huesos es la parte física, pero la parte espiritual solamente empieza, solamente está empezando. Solamente está empezando, pero finalmente todo Israel vendrá al reconocimiento espiritual de Dios. La ley que ahora están enseñando mantiene cautivos al público que les está enseñando. Ellos son personas que son sustentadas, pero ¿qué ley están ustedes enseñando? Más bien enseñen la palabra de Dios escrita, la ley de Dios escrita. Es prohibido adorar a los ídolos. ¿Por qué hay fotos y talismanes de rabinos en todas partes que supuestamente trae buena suerte? ¿Por qué ustedes, hombres, reciben la gloria que solamente le pertenece a Dios? Y por el otro lado, todos los que son tan liberales que ofenden el nombre de Dios de esa manera. Por ejemplo, las marchas del orgullo gay son marchas de vergüenza. Está el otro extremo, que son los liberales, libertinaje. Nosotros aún no conocemos. Si hubiésemos conocido a nuestro Dios, no hubiéramos hecho ni un extremo ni el otro. Pero Dios dice que Él nos iba a reunir de todos los lugares del mundo y nos iba a reunir acá en nuestra nación. Y entonces Él iba a derramar sobre nosotros agua limpia sin religiones que el hombre haya creado. Su palabra es el agua limpia. Y también Él dice de que Él va a quitarnos el corazón de carne y nos dará un corazón de carne. Nosotros somos por naturaleza un pueblo que ayuda, un pueblo misericordioso que quiere ayudar al uno al otro, incluso quiere ayudar a nuestros enemigos. Pero ante Dios, nuestro Dios es como una piedra, duro como la piedra. Pero Dios va a sacar ese corazón de piedra. Un corazón, una operación a corazón abierto es dura. Nosotros como pueblo estamos en trauma, en shock, por todo lo que ha pasado desde el 7 de octubre, por nuestros secuestrados y cautivos y cautivas, y por todas las familias incineradas y bebés que fueron asesinados, mujeres violadas. Todavía estamos en trauma y esto duele. Y yo también, mientras hablo, yo estoy hablando, pueblo de Israel, desde la tristeza de mi corazón. Yo serví hasta un tiempo como reservista y mis hijos sirven como combatientes en el ejército. Nosotros amamos mucho a nuestro país, servimos a nuestro país. De entre nosotros han caído soldados en la guerra. Tenemos un equipo de rescate también que sirve a la comunidad para rescatar de edificaciones colapsadas a personas. Así que nosotros invertimos nuestro dinero y nuestro tiempo con el pensamiento de salvar a personas. Cuando Moisés habló y reprendió al pueblo de Israel, no lo hizo por odio a Israel. Por el contrario, él intercedió por el pueblo de Israel. Así que no es por eso que decimos esto. Y algunos manipuladores van a querer tergiversar lo que yo digo ahora. Pero Dios es el juez. Nosotros estamos a favor de nuestro pueblo, pero primero que todo estamos a favor de nuestro Dios, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Jesús, el Mesías de Israel, el Hijo de David,
Sí, el hijo de David, que toda la Biblia habla de él, tanto los profetas, los escritos, muchos decenas de profecías que hablan acerca de el Mesías. ¿Cuál de, cuál, cuál de todos los mesiánicos mentirosos ha nacido en Belén y que estén de acuerdo a esta profecía que iban a ser, que iba a entrar a Jerusalén cabalgando un asno? Lean en el Nuevo Testamento estas profecías que se llevaron a la realidad. A Jesús lo juzgaron junto con los criminales y se puede ver cómo Él no se defendió y cómo Él murió por todos, por sus pecados, a pesar de no haber hecho ningún pecado. Salmos 22 habla acerca del sufrimiento de Jesús en la cruz y mucho más profecías. Quien busca, encuentra. Él es nuestro Mesías. Y yo como israelí, como judío, creo en Jesús, en este Jesús, el Mesías. Sí, no es popular, yo sé, todavía no es popular. Pero todo el pueblo llegará al reconocimiento que aquel José, ese José que es Jesús, Él es nuestro hermano. Y que cuando le llamemos, Él vendrá a salvarnos. No vendrá a juzgarnos y no vendrá para vengarse contra nosotros. Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué no reconocemos de que Jesús es un profeta real? Él no se gozó, por el contrario, él dijo: Jerusalén, cuánto quise reunirte como a polluelos, como gallinas a sus polluelos, y no quisiste. ¿Cuál de los profetas no matasteis de los que vinieron a ti? Y finalmente nosotros entregamos a Jesús a los romanos. Sí, nos acusaron durante la historia del asesinato a Dios, y la Inquisición y los pogromos y todo este antisemitismo, Satanás los usó, porque todos fuimos los que matamos a Jesús. Yo maté a Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió por mis pecados. Todos somos culpables de su muerte. Por supuesto, los soldados romanos son los que crucificaron a Jesús. ¿Por qué ustedes, papas, no se acuerdan de que fueron ellos los romanos que crucificaron? ¿Por qué no se olvidan por qué se olvidaron de ellos? El juicio sobre ustedes también. El juicio sobre ustedes está cerca. Pueblo mío, pueblo de Israel, Dios les ama. Dios nos ama. Miren cuánta gracia ha hecho con nosotros. Y ahora esta guerra que vienen y vuelven nuestros pilotos y también la retaguardia. Mucho se preparó. ¿Cuántas cosas no se habrán preparado para la protección de Israel? Nos hemos preparado en la retaguardia. He aquí pasamos por todo esto con el mínimo de daños. Hemos pasado por esto con mínimos de daños y podemos darle la gloria al Mossad y podemos darle la gloria y gracias por nuestro ejército y nuestra inteligencia, pero yo les digo de que si Dios no nos hubiese protegido, no lo hubiésemos logrado. Démosle la gloria a Dios. Pecamos cuando le dimos toda la gloria al ejército después de la guerra de los 6 días. Nos olvidamos de darle la gloria a Dios
Después de algunos años tuvimos que luchar la guerra de Yom Kippur. Todos aquellos generales como Moshe Dayan y Rabin, todos aquellos que fueron convertidos en ídolos, donde estuvieron ellos en la guerra de Yom Kippur, fueron mucho peor. Los soldados rasos fueron los que nos rescataron. Dios es celoso por su gloria. Démosle hoy su gloria. Hoy vemos muchos milagros. Gracias por nuestros soldados. Tal como dije, nosotros servimos en el ejército y esto es muy necesario. Pero quien da la bendición y quien da la sabiduría, quien ayuda y quien da el poder es Dios. Y la gloria le pertenece a Él. Entonces, hermanos y hermanas, queridos, queridas, ya sea que nosotros como Iglesia Pniel o en donde estemos, en donde estén escuchando este mensaje, nuestro Padre en los cielos está sentado en las alturas y Él controla. Y en esta guerra, tal como leímos ahora, en esta guerra Dios quiere santificar su nombre. Miren en Ezequiel 38. En Ezequiel 38 está escrito acerca de Gog y Magog. Una guerra que ocurrirá en los últimos días. Eso está en Ezequiel 38, versículo 8. Dios purifica la tierra. Dice así, este enemigo que involucra también a Persia, está escrito en el versículo 5, que vendrá. Nosotros somos un pueblo rescatado de la espada. O sea, todo el pueblo de Israel era desolación, como está escrito en el versículo 8, Ezequiel 38. Aquí no había mucho. ¿Ustedes sabían cuánta población había? No solamente en la zona de Israel, sino que junto con Jordania. Junto con Jordania e Israel juntos son como 80,000 kilómetros cuadrados. Solamente había 600,000 personas en 100 kilómetros cuadrados de esta zona de acá, Israel, Jordania y otro lugar, y estaban repartidos muy pocos, muy poca población. Este país era muy desolado. Era un país muy vacío. Solamente había entre Israel y Jordania alrededor de 600,000 personas. Después los británicos en su tiempo vinieron. Los turcos antes de la venida de los británicos desolaron más este territorio. Cuando empezaron a venir, a emigrar los judíos y empezaron a venir, ¿cuántos de los muchos de los palestinos que viven hoy en día aquí en Israel son descendientes de egipcios y ellos lo reconocen? Cuando una persona palestina una vez desesperada le dijo a los egipcios, somos sus hermanos. Leí en un artículo esto. ¿Quién es el rey? ¿Qué moneda había antes en este país, antes de la fundación de Israel? Todos son mentiras. Ustedes son personas, su derecho, tienen ustedes derecho de vivir, pero no tomen la tierra que le corresponde al pueblo de Israel según Dios, tal como se hace en el pueblo de Israel. Pero no, ustedes quieren exterminarnos. Ustedes serán exterminados por Dios. Ustedes no entrarán en el reino de los cielos que vendrá. Aquellos que no quieren
Todos los que maldicen a Israel, dice, tal como Dios le dijo a Abraham, todo el que te maldiga será maldito, y todo quien te bendiga será bendecido. Salgan del Islam, que los dirige a la muerte. Los atentados suicidas, todos esos suicidas se van al infierno. No dejen de seguir sacrificando a sus hijos. ¿Por qué? ¿Para qué siguen sacrificando a sus hijos? Así que yo voy a volver a Ezequiel 38, versículo 8. Dice aquí que siempre fueron, sí, como dice en el versículo 8, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, fue muy sacada de las naciones. Y en los siguientes versículos dice, en el versículo 11 de Ezequiel 38, se habla acerca de ciudades sin muros y cerrojos ni puertas. Sí, en ese entonces, en los tiempos de Ezequiel, todos tenían muros y cerrojos y puertas. ¿Cómo Ezequiel pudo profetizar algo así? Como Ezequiel, ¿cómo pudo Ezequiel profetizar cuando estaba en la diáspora? Y él estaba profetizando para los últimos días lo que estamos viendo hoy. Hoy estamos viviendo en los últimos días y no queda mucho tiempo y muchas cosas van a ocurrir. El pueblo de Israel, les estoy hablando a ustedes y también a los gentiles. Oigan. Así que Dios dice que estas naciones, estos gentiles que vendrán, está en el versículo 4, le está hablando a Gog. Y tengo que decir, Gog no solamente es Persia, sino muchos más que van a venir. Pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti. A los que eran cautivos de guerra los jalaban con garfios, como un toro que le ponían un anillo en su nariz y así los jalaban durante el tiempo y la historia. Pensábamos de que cuando habla del norte se hablaba de Rusia. No sé cómo Putin vendrá a luchar contra nosotros mientras está en su guerra contra Ucrania. Pero bueno, nosotros, si en vez de Rusia es Turquía, que la tenemos a nuestro norte, también los turcos por ahora nos odian. Los días dirán, tal vez ahora veamos si de repente oímos de que los que están con el gobierno de Irán empiezan a marchar hacia nosotros. Yo me imagino de que tal vez si eso ocurre vendrán a marchar hacia nosotros también los turcos contra los iraníes. Es solamente una especulación que hago, pero vendrán acá. ¿Y Dios por qué permite estas guerras? Está escrito, por ejemplo, en el último versículo del capítulo 38 de Ezequiel. Voy a leer más bien desde el versículo 16. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Lo atraerá a Gog. Dios en los últimos días atraerá a Gog. Dios se quiere santificar y mostrar que Él es Dios y santificar su nombre. Versículo 23. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Ustedes recuerdan en el capítulo 36 de Moisés, de Ezequiel, que Dios tiene un plan internacional. Él quiere mostrar, y al final de este proceso es que Dios
reciba la gloria. Y esto es lo que nosotros vemos, cómo Israel, la pequeña Israel, está luchando contra 7 frentes y tiene victoria. Y es grande esto. Y es para la gloria de Dios que nos ayuda. Y como judío, como israelí, como sionista y como judío mesiánico, digo esta mañana, yo digo, Padre, Dios nuestro, a ti sea, para ti sea la gloria y la honra. Tú eres el Dios que cumple las promesas. Gracias, gracias, gracias. Yo también agradezco a todos nuestros amigos en el mundo, a aquellos que oran por nosotros, a aquellos que nos aman y que vienen a apoyarnos. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga en todo lugar donde se encuentren. Me duelen los pueblos que se levantan contra Israel. Me duele. Tengo lástima por ellos. Lo que las personas cosechan, lo que las personas siembran, eso cosecharán. Pero aún Dios en su misericordia llama al arrepentimiento. Dios aún sigue llamando al arrepentimiento, como en los tiempos de Noé. Más de 100 años Dios esperó hasta que vino el diluvio. Las personas no creyeron mientras veían esta arca grande edificándose. Durante 100 años ellos vieron cómo se construía y se burlaron. No creían, se burlaron de Noé hasta que fue demasiado tarde. El pueblo de Israel, el Estado de Israel, es una arca grande que está entre todos los pueblos. Da testimonio de que esta Biblia es verdad y que todas estas profecías que fueron escritas hace miles de años se están cumpliendo ante nuestros ojos. Es para la gloria de Dios vivo. Y todavía las naciones siguen burlándose y se levantan contra nosotros y nos juzgan y nos odian. Muchos pueblos. Qué lástima y qué triste. Pero todos quienes están escuchando este mensaje, hoy, mañana o pasado mañana o cuando oigan este mensaje, Dios les dice de manera personal, arrepiéntense y sálvense, entren al arca de la fe. El arca de la fe en Dios y en Jesús el Mesías. Jesús vino para perdonar no solamente los pecados de Israel, sino los pecados de todo el mundo. Crean en Él y den a Él su vida y salven a sus hijos. Cuéntenles a sus hijos que hay un Dios en los cielos que hace existir al Estado de Israel. Cuéntenle a sus hijos que Jesús es quien pagó por sus pecados. Cuéntenle a sus hijos y anímenlos que si ellos se arrepienten y si confiesan sus pecados en el nombre de Jesús, sus pecados van a pasar por medio del Cordero de Dios, el que carga todos los pecados del mundo y quien pagó el precio por nosotros. Él murió por nosotros y nos dio su vida. Él tomó nuestra culpa y nos dio Él tomó nuestra culpa y nos dio su justificación. Él nos dio su bendición y nos quitó la maldición de nosotros. Cuéntenle a sus hijos que pueden creer en Él y salvarse. Y quien cree en Él, en su nombre, son inscritos en el libro de la vida. El pueblo de Israel, ya Moisés habló sobre esto en Éxodo, en el becerro de oro. Moisés dijo a Dios que si no perdonaba a su pueblo, lo raería del libro de la vida, que lo quitara del libro de la vida. Pero Dios dijo de que quien peca, a él borraré el libro de la vida.
Gog y Magog es solo es una guerra y vendrá una guerra mayor. En Zacarías 14, versículo 1 y 2, léanlo. Vendrá una guerra mayor, pero en Isaías capítulo 4 dice que quien quede de estas guerras, todo quien está inscrito para la vida, serán santos. Las vidas de ellos serán santificadas para Dios y permanecerán. Joel dice que quien llame al nombre de Jehová serán salvos. Quien tenga verdaderamente una relación espiritual personal con Dios, no religión judía, ni ser religioso cristiano, ni islámico, solamente quien tiene una relación viva con Dios. Ama, como dice la palabra de Dios, ama a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es lo que quiere Dios. No solamente que hagas o dejes de hacer leyes. En el Nuevo Testamento Jesús dio. Miren el sermón del monte, lo que está escrito. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es el nuevo nacimiento y es que el Espíritu Santo obre por medio de nosotros. Es lo que busca Dios, que le amemos. No le importa a Dios si apagaste o prendiste la luz el sábado. Eso es algo que pertenece a la religión. Dios no importa si tú trabajas el sábado o esas leyes fueron en ese tiempo en el desierto. Pero tengo mucho más que decir, pero nuestro tiempo es corto. Creamos en Él, ya seamos israelíes o de cualquier parte del mundo, de entre las naciones, entremos al arca y protejámonos del juicio que viene al mundo. Y aquellos que ya conocen a Dios, que son, por cierto, todos ustedes que oyen este mensaje, pásenlo a los demás, mándelos a los demás o otros que oren por nosotros porque necesitamos protección como pueblo, como iglesia, como judíos mesiánicos en Jesús, que creemos en Jesús. Necesitamos de protección y gracias por el amor y gracias por los mensajes que ustedes nos mandan y también los versículos que nos citan. Gracias porque están por estar de nuestro lado. Que Dios les bendiga. Dios dice que quien haya dado un vaso de agua recibirá su recompensa en los cielos. Y ustedes recibirán su recompensa en los cielos. Y a mi pueblo Israel, por favor, reciban estas palabras. Incluso si son muy duras, vienen con la preocupación e interés por mi pueblo. Recuerden a Jeremías, sus profecías de enojo no eran, él solamente que expresó el enojo que tenía Dios por medio de él. Que no seamos un país duro de servicio como fueron nuestros padres. Sometámonos a nuestro Padre en los cielos, porque Él nos ama y Él nos espera a que regresemos a Él. Él quiere recibirnos de regreso como su esposa. Dios nos ama. Oremos. Oh Padre en los cielos, gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias por tu ayuda en esta guerra, todo lo que haces por nosotros. A ti sea la gloria y a ti sea la honra. Bendice ahora a todos nuestros soldados, mujeres soldados, pilotos, a todos nuestros ciudadanos. Desvía los cohetes, misiles de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Mesías nuestro Señor. Y sea levantándose nuestro Dios y huyan nuestros enemigos de su rostro. Levántate, oh Dios. He aquí no se adormecerá el que guarda a Israel. Esa es tu palabra, oh Dios. Y nosotros te agradecemos. Gracias porque tú mandas a Miguel
el arcángel del ejército para cuidarnos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y para terminar, hermanos y hermanas queridas, yo quiero bendecir la congregación con la bendición sacerdotal para la semana que tenemos enfrente de nosotros. También bendecir a nuestros soldados, mujeres soldados y a todo el pueblo de Israel y a todos ustedes, amigos que están a favor de nosotros. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. En el nombre de Jesús, el Mesías nuestro Señor. Amén.